El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí, podemos. Y él les dijo: Beberán de mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy la palabra del Señor nos invita al servicio. El que quiera ser grande debe ser servidor, nos dice el Señor en su palabra. Jesús no pierde esta ocasión para adoctrinar a los 12, a los futuros ministros, a los futuros sacerdotes de su iglesia. Jesús no pierde la oportunidad para enseñarles. Les enseña a través de un ejemplo tan cotidiano, un ejemplo tan sencillo como es el de la avaricia, como pasó con estos hijos de Zebedeo. Dice la palabra del Señor que la madre de los hijos de Zebedeo se acercó junto con ellos a Jesús. Y este hecho de acercarse con ellos a Jesús significa que era algo que ya estaba predeterminado, algo que ya habían dialogado, algo que ya habían planificado. Es decir, se acercan al Señor para pedirle algo, pero lo hacen sin importar los demás. Fíjense, ¿no? Lo interesante de este evangelio es que los hijos de Zebedeo se acercan junto a la madre de ellos a Jesús para pedirle algo al Señor sin importar los demás.
Y Jesús aprovecha la oportunidad para dar una enseñanza que debe llevarnos a cada uno de nosotros a preguntarnos cómo es nuestra búsqueda constante del Señor. Lo hacemos también pisoteando muchas veces a los demás, los hacemos humillando muchas veces a los demás, y de eso está llena nuestra Santa Madre Iglesia, y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer que muchas veces nuestros templos parroquiales están llenos de gente, de personas que están buscando al Señor, que se enamoran de Dios, pero lo hacen pisoteando a los demás, lo hacen insultando a los demás, lo hacen tratando mal a los demás. Y ese no es el estilo de Jesús. Ese no es el estilo del Señor. El estilo del Señor es el del servicio. Por eso vamos a degustar palabra por palabra, frase por frase, este evangelio que hemos escuchado, y vamos a tratar de llenarnos de él. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a sus apóstoles: ya vamos camino de Jerusalén. Jesús advierte a los apóstoles que ya va camino a la muerte, que ya va camino a dar la vida, porque recuerden que la subida del Señor a Jerusalén es simplemente la subida a la cruz. Cristo va a morir por la salvación de todos. Les hace saber eso a sus discípulos. Es más, les dice que será entregado a los escribas, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Está enseñando a sus apóstoles, le está diciendo que va a dar la vida por todos. Cuando Jesús enseña la humildad y la sencillez en dar la vida, se acercan aquellos que quieren aprovecharse del Señor para llenarse de ego, aprovecharse del Señor para llenarse de poder y poder humillar. Dice la palabra: se acercó entonces la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y le piden al Señor que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjense, ¿no? Entonces el Señor le dice: ¿acaso podrán beber el cáliz que yo he de beber? Pero antes le dicen: ¿no saben ustedes lo que están pidiendo? Y en la primera recomendación del Señor, ¿no? Saber pedir. Cristo nos enseña que debemos saber pedir. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor para pedir cosas que de verdad no nos favorecen en nada? Cristo nos enseña, debemos saber pedir, pero no pedir con arrogancia, no pedir para humillar, no pedir para poder tratar mal a la demás persona, no, pedir para servir. Esa debe ser nuestra petición siempre, pedir para poder servir. Hay gente que le pide al Señor: Señor, quisiera ganar tantas cosas, quisiera ganar tanto económicamente, pero ¿para qué? ¿Para servir realmente a las demás personas o para humillar a las personas? ¿Cuánta gente piden al Señor que estén bien económicamente? El Señor les concede y no tienen nada de humildad. Se les olvida la humildad, se les olvida la sencillez. Se vuelven arrogantes, se vuelven prepotentes, no sirven, no ayudan a las demás personas, y cuando lo hacen con arrogancia. Entonces no le piden al Señor las cosas para el servicio, no saben pedir. Por eso el Señor le dice a sus apóstoles hoy: no saben pedir, no saben lo que están pidiendo. Y les dice: ¿acaso podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos le dicen que sí. Con tal de obtener lo que queremos de Dios, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y está bien, porque debemos hacer todo para obtener algo de Dios, pero debemos hacerlo desde la humildad y desde la sencillez, no desde la arrogancia. Por eso el Señor le dice: recuerden lo siguiente, ¿sí? Que a ustedes, que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No debe hacer así entre ustedes. Una vez más el maestro rompe los esquemas convencionales, ¿sí? Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No debe ser así entre ustedes. En la comunidad cristiana, la autoridad y la responsabilidad e incluso la fraternidad debe ser sinónimo de servicio. Escúcheme bien, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana, lo que es la autoridad, lo que es la responsabilidad, lo que es la fraternidad, deben ser sinónimos de servicio. Si tenemos una responsabilidad en una comunidad, no es para mandar, es para servir. Si tenemos una responsabilidad dentro de la familia, no es para mandar, es para servir. Y esto debe ser la base fundamental de nuestras responsabilidades.
En el grupo de los que seguimos a Cristo no tiene cabida el dominio, el autoritarismo, la ambición, la voluntad del poder. Eso no cabe dentro de la vida cristiana, queridos hermanos. Dentro de la vida cristiana debe reinar siempre el servicio. Nosotros estamos llamados para servir y para servir al hermano. Y ya vamos a ver el ejemplo que Jesús nos va a colocar. Dice el Señor, que no sea así entre ustedes. Primero, que el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. El que quiera ser grande entre ustedes debe ser un servidor. ¿Y esto por qué? Porque los discípulos se molestaron, los otros 10, al ver que los hijos de Zebedeo, al ver que estos hermanos le pedían al Señor, uno estar a la derecha, el otro a la izquierda, sin importar lo demás. Las personas se molestan, los discípulos se molestaron. Y por eso el Señor les dice, el que quiera ser grande entre ustedes, debe ser el que lo sirva, debe ser un servidor. Y esa debe ser siempre nuestra vida, una vida basada en el servicio. ¿Sí? El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea esclavo. O sea, porque hay gente que quiere estar dentro de la vida parroquial, dentro de la comunidad eclesial, ser el primero, ser el importante, ser el que lo hace todo. No. Debe ser una vida basada siempre en el servicio. No todos servimos para todo, pero sí servimos para algo. Todos en esta vida servimos para hacer algo dentro del servicio del Señor, pero hacerlo con humildad, hacerlo con sencillez. No hacer un servicio para llenarse de arrogancia, para llenarse de prepotencia. No hacer un servicio para humillar a los demás. Cosa que querían hacer de repente estos hermanos, estos hijos de Zebedeo, que le piden al Señor estar a la derecha o a la izquierda simplemente para poder estar por encima de los demás. Y Cristo se vale de ese ejemplo para enseñarnos a nosotros que dentro de la vida eclesial, dentro de la vida de la iglesia, nosotros no podemos ser como los políticos. Los políticos sí tienen poder y sí quieren tener poder, no para servir, para humillar. Son contados con los dedos de la mano y nos sobran dedos aquellos políticos que obtienen el poder para el servicio. Y con esto no estoy diciendo que es que no los hay. Sí hay personas que están en el servicio político y sirven realmente a la comunidad, pero el gran porcentaje que está dentro de la vida política se llenan de poder, se llenan de autoritarismo para mandar, se llenan de poder para humillar, para tratar mal a las demás personas. Se les olvida de dónde han venido, se les olvida que nuestra vida debe estar basada siempre en la humildad y en la sencillez, porque como dice el libro del Génesis, recuerda que somos polvo y al polvo hemos de devolver, que somos nada, y eso se nos olvida cuando nos llenamos de prepotencia, cuando nos llenamos de arrogancia, cuando nos llenamos de cosas materiales. Se nos olvida de dónde hemos venido, cuál es nuestra base fundamental. Y qué triste que en la vida cristiana también muchos se nos olvide de dónde hemos venido. ¿Cuántos hemos venido de vivir en la pobreza, en la sencillez, de vivir en un ranchito de tabla, y se nos olvida eso, y porque tenemos 3 cositas, entonces ya nos creemos superiores a los demás? Cristo, queridos hermanos, nos enseña que el Hijo del Hombre debe ser humilde y sencillo. ¿Y por qué le digo que el Hijo del Hombre? Porque Cristo, el Hijo de Dios, el que todo lo puede, el que todo lo tiene, les dice a sus discípulos lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos, así debe ser nuestra vida cristiana. Nosotros no hemos venido para ser servidos, hemos venido para servir. Le vuelvo a repetir lo que dijo Jesús, ¿no? Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Cristo nos enseña a través de su vida que Él vino no a ser servido. La vida de Cristo fue una vida de servicio. Cristo siempre sirvió a las demás personas. Es más, recuerden que Cristo fue criticado y le llevó a la cruz el hecho de que no hacía las cosas como los fariseos, como los escribas o como los poderosos del momento. Cristo hacía lo contrario.
Recuerden que los fariseos criticaban al Señor porque comía con los pobres, que comía con los pecadores, que andaba con lo desechable, llamémoslo así, con lo último de la sociedad. Por eso Cristo fue crucificado, pero Cristo nos enseñó con su vida que nosotros debemos estar siempre dispuestos para el servicio. Por eso el Señor dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Cristo nos enseña que nosotros estamos en esta vida no para ser servidos, para servir y para servir a las personas, pero para servir sin perder la originalidad del reino, ¿no? Es decir, cuando tenemos una responsabilidad, cuando tenemos cuando se nos encomienda una tarea, debemos asumirla. Cristo la asumió muy bien. La tarea de Cristo era dar la vida por la salvación de todos. Pero ese hecho no le llevó a perder la humildad y la sencillez. Cuando tenemos un servicio, cuando tenemos una responsabilidad en la parroquia, en la comunidad, estamos para hacerlo bien. Y el hacerlo bien no cae bien. Hacerlo bien no gusta, porque hay personas que nos critican, hay personas que nos hablan, hay personas que juzgan, porque nosotros hacemos las cosas de tal o de tal forma. Pero recuerden, tenemos una responsabilidad y eso significa que debemos hacerlo bien, pero sin perder la humildad. Lo triste es cuando asumimos responsabilidades y perdemos la humildad en el trabajo, en la sencillez, en el contacto diario a diario con la persona. Dice el Señor, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todo. Y dar la vida significa simplemente que no debemos olvidar que estamos en un puesto, que tenemos una responsabilidad para servir. Por eso el Señor le dice a los discípulos, no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué el Señor les hace esa interrogante? No saben lo que están pidiendo. ¿Por qué el Señor les dice eso? Porque el Señor conoce el corazón. A diferencia del hombre, del ser humano que se fija en las apariencias, Cristo ve el corazón. Y Cristo había visto en el corazón de estos hijos de Zebedeo que querían estar a la derecha y a la izquierda, no para servir. Querían estar a la derecha y a la izquierda para ser superiores a sus hermanos, para estar por encima de ellos. Cristo ve el corazón. A diferencia de nosotros los hombres que vemos la apariencia, Cristo sí que ve el corazón del hombre. Y Cristo vio en el corazón de estos hermanos que lo que pedían no era para servir. Lo que estaban pidiendo era para creerse superiores a sus hermanos, para estar por encima de ellos. Por eso debemos saber interpretar la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo, no saben pedir. ¿Y serán capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y el cáliz de Cristo es el cáliz de la humildad. El cáliz de Cristo es el cáliz de la sencillez, del servicio. No es el cáliz de la arrogancia, no es el cáliz de la prepotencia, no es el cáliz de la superioridad, no. Es el del servicio, es el de la humildad, es el de la sencillez. Pues queridos hermanos, pongámonos nosotros como propósito durante este día o durante estos días, saber servir al Señor. Y saber servir al Señor con humildad, con sencillez. Que tengamos que agachar la cabeza cuando debamos hacerlo. Que tengamos que hablar con autoridad cuando debamos hacerlo, pero sin perder la humildad, sin perder la sencillez. Porque eso es la característica propia de los cristianos, de los hijos de Dios, de los servidores del Señor. Una vida basada siempre en el servicio, pero en el servicio al prójimo realmente. No en el servicio a las cosas del mundo, no en el servicio a las cosas del demonio, sino en el servicio a Dios. Y el servicio a Dios se basa en la humildad, el servicio a Dios se basa en la sencillez. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Recuerden, el propósito de este día o para estos días es servir con humildad. Siempre hay una oportunidad de hacerlo. Siempre hay una oportunidad de perdonar, de pedir perdón. Siempre hay una oportunidad de escuchar. Siempre hay una oportunidad para hablar. Por eso, pidámosle a Dios Todopoderoso que podamos ser humildes y sencillos como Cristo nos ha enseñado. Una vida basada siempre en el servicio. Servicio que le llevó a morir en la cruz. Servicio que le llevó a resucitar por nuestra salvación. Que podamos nosotros morir día a día también a las cosas de este mundo, recordando que somos polvo y al polvo hemos de volver, que somos nada, que nada nos llevamos, que no nos aferremos a lo material, sino que nos aferremos realmente a lo espiritual, es decir, al servicio de Cristo vivo y resucitado. A Cristo sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden que estamos organizando una jornada para los niños pobres de nuestra parroquia, de nuestra comunidad. Si alguien desea colaborar, hacer su aporte, hacer su donativo, puede hacerlo a través de PayPal, puede hacerlo a través de Patreon, o me puede escribir por el número de WhatsApp que encuentras en la descripción del video y nos ponemos de acuerdo. Dios le bendiga, Dios le multiplique. Recuerden que la caridad es el reflejo del amor de Dios, que debemos reflejar siempre la caridad. Debemos reflejar siempre el amor de Dios realizando una obra de caridad. Que Dios le bendiga, que Dios le multiplique, y gracias a todas aquellas personas que nos han colaborado, que han enviado sus cajas con ropa, zapatos, juguetes para los niños, que han enviado sus donativos. Dios le bendiga, Dios le multiplique el 100 por 1 de lo que dan con generosidad. Nos preparamos pues para recibir la bendición del Señor, y que esta bendición les acompañe a lo largo de este día. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a su familia, y como dice la palabra del Señor, que Dios les bendiga cuando entren y cuando salgan de sus casas. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga. No olviden darle me gusta, compartir el enlace de la reflexión del Evangelio del día de hoy.